Buenas noches, hermanos. Nuevamente estamos aquí reunidos, ¿verdad? Y Señor nos permita compartir alguna palabra y que el Señor también nos permita que a través de su Santo Espíritu podamos tener alguna luz de lo que Él quiere hablarnos hoy en este jueves. Quisiera que oráramos un momento. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque Ebenezer hasta hoy nos has guardado, Señor. Gracias por todos y cada uno de mis hermanos que estamos en este lugar a través de esta red, Señor, de Facebook, y que nos permites usarla para bien, Señor, para predicar tu nombre. Te ruego que bendigas a todos los oyentes, bendigas mi propio corazón, Señor, para que sea lleno en esta noche de tu presencia. Oh Santo Espíritu, te ruego que vengas a nuestras vidas y que tu misericordia sea sobre nosotros y que tu gracia nos acompañe y que en esta hora, Señor, traigas visión y luz a nuestros corazones. Miramos muchas cosas, Señor. Hay tantas cosas en la tierra, hay tantas mentiras que están, Señor, corriendo como ríos de iniquidad por toda la tierra, por todas las redes sociales, Señor. El enemigo queriendo traer confusión a cada vida, a cada corazón, traer desánimo, traer desaliento a tu pueblo, Señor, y traer depresión y muerte a esta tierra, Señor. Pero hoy te rogamos la vida, Señor, la vida del Espíritu y la palabra del Espíritu, Señor, que traiga vida y convicción a cada corazón. Oro, Señor, y me pongo en la brecha delante de ti, Señor, por todos mis hermanos, todos los que escuchan esta red, Señor, y por todos aquellos que necesitan conocerte, Jesús. Gracias, Padre precioso. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, amados hermanos, en esta hermosa ya noche, 7:30. El sol todavía está arriba aquí en México y bueno, necesitados estamos, ¿verdad?, de ese sol de justicia sobre nuestros corazones. Hoy quiero compartirles, quiero llevarlos a Hebreos 11 y hablar un poco de lo que es la carrera de la fe. Hebreos 11:1. Y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y si vamos al final del capítulo, en el verso 38, hablando de los hombres y mujeres de fe, dice, hablando de todos ellos, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y algo bien interesante en esta noche es que quiero iniciar con una inquietud, ¿verdad?, compartiéndoles una inquietud. Y esta inquietud ha venido a mi corazón desde hace algún tiempo. Continuamente, cada vez que puedo compartir la palabra, sea a través de las redes o compartir el mensaje del evangelio a alguien en particular, y es cómo traducir una palabra de trasfondo espiritual como es la fe a mentes naturales, y que pueda hacer o dar una afectación a su alma y no solo una información a la mente. ¿Cómo transmitir una palabra como esta fe que tiene un trasfondo espiritual
a mentes naturales. ¿Cómo transmitir esto? Hay tres cosas, por lo menos tres cosas que yo veo, y quiero llevarlo a los evangelios en Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, verso 1, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús estaba hablando con un principal de los fariseos, pero con una mente natural. Y entonces él viene a Jesús y dice: Señor, sabemos que vienes de Dios. Pero Jesús no le impacta nada de lo que él dice, porque él sabe de dónde venía y a dónde iba. Y entonces él le dice: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo para ver el reino de Dios. La palabra espiritual. Pero Nicodemo le dijo: ¿cómo un hombre puede nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El natural no apercibe lo espiritual. Y Jesús espiritual hablando a una mente natural. Y Jesús vuelve a responder y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y nuevamente Jesús le habla de manera espiritual. Nicodemo necesita nacer de agua, y Pedro dice: por la palabra de Dios. Aleluya. Nacer del agua y del Espíritu con mayúscula. O sea, ese nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Y si no es así, Nicodemo dice que nadie puede entrar en el reino de Dios. Y entonces Jesús empieza a aclarar un poco más la situación y le dice: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, aquello que no se ve, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Sopla y uno oye, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, ¿eres maestro en la palabra? ¿Eres fariseo? ¿Eres de los principales y no sabes cómo nacer de nuevo? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Mire qué confrontación a Nicodemo. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Y si os he dicho cosas terrenales, está hablando del nuevo nacimiento. Pero el Señor dice: te estoy diciendo cosas terrenales y no crees. ¿Cómo creerás si te digo las celestiales? O sea, hay cosas mucho más profundas. El nuevo nacimiento es la del abecedario. Y muchas veces en mucha gente ni siquiera ha pasado por ese A. Aún dentro de la congregación hay muchos que no han nacido de nuevo. Y entonces Jesús dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí es donde el Señor corrige esta primera parte. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Cristo fue levantado no solo en la cruz, sino Cristo fue resucitado por el Espíritu. Y entonces, al ser resucitado, el Señor compró esa redención para nosotros. Y ahora a través de ello dice: para que todo aquel que en él cree, verso 15 de Juan 3, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree. Entonces, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? A través de la fe. Necesitamos creer en el Señor. Mire qué palabra. La carrera de la fe.
¿Cómo inicia la carrera de la fe? A través de nacer de nuevo. ¿Cómo inicia la carrera de la fe? A través de creer en el Señor. Ahora deje mostrarles otra cosa. En Juan capítulo 4, en ese encuentro de Jesús y la samaritana, dice en el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El Señor nuevamente hablando, dame de beber. Pero su corazón es espiritual, porque Jesús es espíritu. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El Señor hablando lo espiritual, pero a una mente terrenal, a una mente natural, a una mente carnal. Y esta mente recibe la palabra, dame de beber. Y dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber? Cuando judíos y samaritanos no nos llevamos entre sí. Y Jesús le dijo, si conocieras el regalo de Dios, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y ahí es donde el Señor cambia las cosas de lo natural a lo espiritual. Ella tiene un cántaro, ella tiene cómo sacar agua del pozo de Jacob, y el Señor se acerca y le pide de beber. Y ella inmediatamente, su trasfondo cultural y creyéndose enemiga de los judíos, le dice, en lo natural tú no puedes pedirme eso porque eres un judío, y además la vestimenta que Jesús traía, sacerdotal. Entonces tú y yo ni siquiera podemos hablar. ¿Cómo tú haces eso conmigo? Pero Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Si tú lo conocieras, dice, tú le pedirías. Si supieras lo que es lo espiritual, acomodado a lo espiritual, tú le pedirías, tú hablarías, tú clamarías, tú buscarías. Si mucha gente conociera quién es Jesús, si mucha gente conociera quién es ese regalo del Padre, entonces ellos pedirían, ellos sabrían, tendrían una dirección, buscarían a quién, sabrían dónde está la luz, clamarían a esa luz y buscarían la dirección de la salvación. Tú le pedirías, le dice a la samaritana, y dice, y Él te daría el agua viva. No dice, mira, tú eres una mujer pecadora. No, simplemente dice, tú le pedirías y Él te respondería. Y la mujer empieza a hablar con él. No tienes de dónde sacarle, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Eres mayor que nuestros padres que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados. Y Jesús le dice, mira, cualquiera que beba esta agua, o sea, el agua natural, volverá a tener sed. Mas el que bebe el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Aquí el Señor ya está hablando de otro tipo de agua nuevamente, no del agua que uno bebe, H2O, donde uno vuelve a tener sed, sino de un agua viva, que si aquel que beba, dice, jamás tendrá sed. Aquel que beba de esa agua, dice que será saciado. Aquel que beba de esa agua, dice que será en él una fuente que salte desde el interior, salte para vida eterna. ¿Cuánto sequedad hay en el corazón de tantas vidas? ¿Cuánto sequedad hay en el corazón aún del pueblo de Dios? ¿Cuánta sed hay en el corazón? El Señor está diciendo, cualquiera que bebiere, bebamos de esa agua. Bebamos del agua de la fe. Bebamos del agua del entendimiento. Bebamos del agua que viene a través de creer. Y eso es lo que está diciendo al Señor. El que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le voy a dar no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, dice, será en él una fuente. Y el agua que habla el Señor no solo representa la salvación, no solo representa la palabra de Dios, también representa el Espíritu Santo que saltaría desde el interior, que correría, que daría vida, que daría paz al corazón. Aleluya. Y entonces dice que quien la beba no tendrá sed jamás. Y entonces pareciera que el corazón de la mujer sediento, no de esa agua de beber a mediodía, sino de esa agua del Espíritu,
esa agua que le estaba a ella, estaba deseando. Entonces viene algo al corazón de la mujer y le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed. Y luego ella en su mente natural dice: ni venga aquí y beba, o a sacarla. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido. Y ella le dijo: no tengo marido. Jesús dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y nuevamente la mujer en su mente natural: me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es lo natural y el parteaguas, lo espiritual. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Jesús dijo: yo soy el que habla contigo. Y en eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntáis o qué hablas con ella? Y entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Aleluya. Algo que podemos mirar aquí, hermanos, es que el Señor tenía un trato con esa mujer, y cuando llegan sus discípulos, ella se va, la nueva evangelista, a predicar a Cristo. Y el Señor, en su corazón evangelista de estar con los samaritanos, Él mira el corazón de sus discípulos. Rabí, come, no, y dice: yo tengo una comida que comer, y mi comida es hacer la voluntad de Dios. Y ella se va, y entonces en el verso 39 dice: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dice: y nosotros hemos oído y creemos. Esa es la expresión cuando dice y sabemos, es y creemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. La carrera de la fe no solo inicia al nacer de nuevo, pero también comienza al oír la palabra de Dios y creerla. La verdadera carrera de la fe no solo inicia en la Pascua, cuando uno nace de nuevo, ahí inicia efectivamente la carrera de la fe, pero también cuando uno oye y cree la palabra de Dios. Y aquí los samaritanos oyeron y creyeron la palabra, y creyeron que Jesús era el Cristo, y dijeron: ahora creemos, hemos oído y sabemos, o sea, y creemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora lo sabemos. Había habido una conversión, un avivamiento, un despertar en los samaritanos. Amado hermano, que ese despertar esté en nuestra vida. Y amigos, y tú que me oyes, que pueda haber un despertar en tu corazón, y puedas oír la palabra del Señor, y puedas creerle a la palabra, y reconocer que Jesús es el Salvador y el Cristo. Y entonces vendrá una salvación a tu vida, y un avivamiento a tu corazón, y empezarás tu carrera de la fe. Aleluya. Ahora, en Juan capítulo 5, en el verso 25, el Señor dice, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá de condenación a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y luego dice, y ahora es. Viene el tiempo natural, pero luego dice, y ahora es espiritual, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren
vivirán. Viene la hora y podríamos pensar como aquella mujer, sí, mi hermano resucitará en la resurrección postrera. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Viene la hora, pero Él dice, y ahora es. Y entonces la parte espiritual, cuando los muertos, cuando aquellos que no conocen a Jesús, cuando aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no han experimentado esta gran salvación, vendrá la hora cuando la palabra de Dios la oirán y la palabra traerá vida y el Espíritu dará ese nuevo nacimiento y se cumple. Y los que la oyeren, verso 25, vivirán. Aleluya, vivirán. Y en el verso 29 vemos entonces la resurrección de los muertos, pero en el primero aquella resurrección de ese nacer de nuevo. Entonces la carrera comienza cuando oímos la palabra de Dios y la creemos. Si usted ha oído hoy la palabra de Dios y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, y cree que Jesucristo que vino en carne, y que Jesucristo que nació en una virgen, y que vino por obra del Espíritu Santo, y que ese Cristo hoy es el Mesías, el Hijo de Dios, ya no carne ni sangre, sino Dios mismo, nuestro Redentor y nuestro Salvador, usted tiene vida eterna. Y entonces la carrera de la fe comienza también a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Primera de Corintios, en el capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque para el judío tropezadero, para el griego locura. Pero dice que ya que en la sabiduría de Dios los cielos cuentan la gloria de Dios, a través de toda la tierra, a través de la creación, a través de diferentes dispensaciones, el mundo no conoció a Dios le ha placido traer la salvación a través de lo que los gentiles llaman la locura de la predicación, el Evangelio de Jesucristo. Y entonces cuando miramos esto, miramos que la fe comienza a través de la predicación de Cristo, cuando se predica a Cristo. Y entonces aquellos que no le conocen, conózcanlo hoy a través de la predicación. Pero aquellos que le conocen, prediquen a Cristo. No prediquemos otra cosa. No prediquemos aquello que no sana, que no salva. Prediquemos a aquel que vive y reina para siempre. Aleluya. Y entonces ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo les decía a los corintios: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Pablo se propuso no saber ninguna otra cosa más que a Jesucristo y a él crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, no era aquello de un tal llamado Saulo, que era fariseo de fariseos, sino, dice él, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe, mire la carrera de la fe, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ese poder viene por el Espíritu, y ese poder del Espíritu viene cuando se predica el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Ese poder viene, esa fuerza viene de lo alto, cuando se predica el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. A la predicación del Evangelio. Y si vamos ahí en 1 Corintios, en el capítulo 15, mire lo que dice. Además, verso 1, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Número 1,
que Cristo murió por nuestros pecados. Número 2, dice conforme a las escrituras. Número 2, que fue sepultado. Y número 3, que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Aleluya. Y entonces el evangelio: Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó y Cristo apareció. Y en el verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Hoy Cristo está a la diestra del Padre, en la majestad de las alturas. Qué precioso, qué hermoso es esto. Cristo en la majestad de las alturas. Cristo murió, resucitó, apareció y hoy está a la diestra de Dios. Prediquemos ese es el evangelio de Jesucristo. Cristo murió, fue sepultado, resucitó y está a la diestra del Padre. Con razón el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, Pablo a los romanos en el capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio de Jesucristo es poder de Dios, y el evangelio de Jesucristo, cuando se predica, trae salvación a las vidas. Y dice: a todo aquel que cree. Mire, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero el hecho que sea al judío primeramente y después al griego no quiere decir que uno es más que otro, sino que el Señor tomó la decisión de seguir amando a su pueblo Israel. Dios bendiga a Israel, Dios bendiga sus palacios, Dios bendiga los muros de Israel, Dios bendiga las moradas de Jerusalén, Dios bendiga al pueblo judío. Que el Eterno traiga paz a Jerusalén, que el Eterno traiga paz también a Estados Unidos y paz para México. Pero traiga paz a aquellos que puedan oír el evangelio y conocer a Jesucristo y oír de la voz de Cristo al corazón. Que el Señor pueda hablar a tu corazón. Pablo dice que él no se avergonzaba porque el mismo evangelio en sí mismo, no Pablo, no Saulo, no Pedro, no Santiago, no Juan, el mismo evangelio es el poder de Dios. Dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que la carrera de la fe comienza a la predicación del evangelio de Jesucristo, que se revela por fe, para fe, y dice: mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Qué evangelio, hermanos. Ahora quiero volver ahí, y algo con lo que quiero estar terminando. Este evangelio predicado, dice aquí en el verso 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también, dice número 1, recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Tres cosas interesantes y muy importantes de vida eterna para el evangelio. Una, que aquello que se ha predicado de Cristo era necesario primero recibirlo. Si usted ha oído hoy este cortito mensaje de salvación, el evangelio de Jesucristo, y entonces la palabra nos dice, y hoy le animo, como dice la escritura, a que lo reciba en su corazón. Reciba esta palabra, que Cristo vino a la tierra, murió por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día. Hoy está a la diestra del Padre, se apareció a muchos, pero hoy quiere aparecerse a nuestra vida. Y ese evangelio que trae convicción de pecado, que trae salvación, recíbalo por fe. Sí, yo no le estoy hablando de ninguna religión, no me interesa eso. Le estoy hablando de una relación, y le estoy compartiendo el evangelio de Jesucristo. Hay tantas cosas que se están mirando en la tierra, hay tantas cosas que se enseñan, y gloria a Dios por toda su palabra y por todos los ministros que comparten esa palabra profunda hacia su pueblo. Pero hoy el Señor quiere hablar de este evangelio precioso,
Y si usted hoy lo ha oído, recíbalo por fe. Reciba el Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación. El Señor vino hace 2000 años para morir por nosotros. El Señor derramó su sangre aún sin haber pecado. Él batalló contra el pecado, pero no porque Él pecara, sino luchó contra el pecado, pero el Señor derrotó. Y todo en lo que hemos padecido, el Señor ha padecido. Él murió por nosotros. Y Él hoy le está llamando a que, como dice el verso 1, reciba la palabra implantada de salvación. Jesucristo vino a morir por usted y por mí. Yo hace muchos años el Señor vino a mi vida y me rescató. Y hoy Él sigue tratando con mi vida, pero hoy el Señor quiere tratar con usted. Solo tiene que recibirlo y decirle al Señor: Señor, ven a mi corazón. Señor, cambia mi vida. Si hoy su vida está seca, si su vida está vacía, si la religión no le ha llenado, si no le trae paz, si solo tiene temores y miedos, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que usted conozca al Señor. Hoy es el día que lo reciba. Y la Escritura dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Invoque hoy el nombre del Señor. Invoque hoy el nombre de Jesucristo. Invoque hoy el nombre del único y sabio Dios. Aleluya. Y invoque su nombre y pídale que venga a su corazón y que sane su alma y que le perdone sus pecados, y Él le perdonará de todo pecado. Si usted, como dice la Escritura, lo recibe. Pero también dice: en el cual también perseveráis. Y esta palabra recibir es lo que significa si usted le cree al Señor. Pero también dice si perseveráis. Y entonces esta palabra perseverar, jupomeneo o jupomeno, es quedarse bajo, hermano. No solamente recibir al Señor, también perseverar. Y esta palabra quedarse bajo, sufrir, soportar, habla de mantenernos continuamente en humillación. Aquellos que continuamente el Señor está tratando con nosotros, hablo a su pueblo. Aquellos que continuamente estamos pasando aflicción y sufrimiento. Aquellos que continuamente el Señor tiene un trato de amor y personal con nosotros, quedémonos ahí. No tratemos de levantarnos, no tratemos de exaltarnos, porque todo aquel que se exalta será humillado, pero el que se humilla un día, cuando sea el tiempo del Señor, será levantado. Y que podamos decir: Señor, que tú seas levantado en mi vida, que tú seas entronado en mi corazón, y yo quede bajo, que yo quede como el Jordán, en el lugar más bajo, en el lugar más pequeño. Y entonces, número 3, dice la Escritura: por el cual asimismo, 1 Corintios 15, verso 2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis. No dice pues Mateo: mas todo el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Retén lo que tienes, no sea que otro tome tu corona. Retén esa palabra y buen depósito, ¿no? Dice Pablo a Timoteo. Y hoy aquí lo que está diciendo Pablo en Corintios, dice: si retenéis la palabra, o sea, el evangelio de Jesucristo, no solo es aquello de recibirlo, o sea, decir yo creo en eso, sino perseverar. Entonces es creer y obedecer la palabra de Dios tal como la dice. Pero número 3, retener. Y a mí me habla algo muy especial. No solo es oír, creer, perseverar, sino también guardar la palabra en el corazón, que baje de la mente al corazón, que baje al corazón. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si queremos ser guardados en este tiempo de tentación, en estos tiempos difíciles de pruebas, guardemos al Señor en el corazón. Amemos y guardemos su palabra y amemos a sus hijos. Y entonces se recibe, se cree, se persevera, se mantiene vivo o se mantiene bajo y se retiene para ser salvo. En Lucas, y con esta palabra quiero terminar, Lucas 8:15, Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Verso 15. Cuando habla de ese sembrador, la parábola del sembrador, al final
de la palabra. Verso 14 dice: la que cayó entre espinos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Verso 15: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, retienen y dan fruto. Necesitamos que esa buena semilla que es el Señor, que es la palabra misma en nuestro corazón, nos lleve y limpie nuestro corazón y limpie nuestra mente y nuestra alma, para que pueda ser llamado un corazón bueno y recto, y entonces podamos retener la palabra que hemos escuchado, y entonces como consecuencia demos fruto con perseverancia. Aleluya, aleluya. Y entonces, hermanos amados, que podamos a manera de una introducción y poder entender la carrera de la fe, comienza a la predicación del Evangelio. La carrera de la fe persevera cuando oímos la palabra, la creemos y la obedecemos. Y el fruto de ello es primero el nuevo nacimiento y después la perseverancia para continuar en el camino de Cristo. Un camino fácil, nada de eso, pero un camino muy certero, el camino más seguro, el único camino a la salvación y a la vida eterna, Jesucristo. El único camino. Ninguna otra cosa, ninguna otra religión, nadie puede salvarnos, solamente Jesús. Porque en la tierra dice que no hay otro nombre, en ningún otro hay salvación. Este Jesucristo, la piedra reprobada por vosotros, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y dice, y en ningún otro hay salvación. Aleluya. Pues damos gracias a Dios en esta noche que, hermanos, todo aquello que usted está oyendo de enfermedades, de virus, que si esto lo hicieron en cierto lugar, que si en un laboratorio, que si fue algo natural, que si viene de los animales, que hoy podamos meditar algo de esto y no estemos mirando a nuestro alrededor, porque hay una sola cosa que dice Hebreos al terminar el capítulo 11 y al inicio del verso 11, del verso 12, perdón, del capítulo 12, verso 2: puesto los ojos en Jesús. Que no pongamos los ojos en el coronavirus, que no tengamos temor de lo que el hombre teme, que tengamos temor de aquel que vino y murió por nosotros y sigue vivo y tiene control de la tierra y tiene control de nuestras vidas. Que tengamos temor de Cristo y que sea un temor reverente y que le conozcamos también como un Dios de amor, pero como un Dios de justicia, pero como un Dios, el Shaddai, que tiene control de todo. Así que aquellos que hoy han empezado su carrera de fe, que le han pedido al Señor que venga a su corazón, que le han pedido al Señor que les salve, que le han pedido al Señor que les dé esa gran salvación, hoy ha empezado usted esa carrera de la fe. Y por eso dice la Escritura en 2 Corintios 5 que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice, y esto proviene de Dios. La gran salvación solo nos la da el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Creamos en Él, conozcámosle a Él, obedezcámosle a Él y permanezcamos en Él, amando sus mandamientos y amándonos unos a otros. Que Dios le bendiga en esta noche, que la paz de Cristo sea con usted, que la paz de Cristo le alcance. No tenga temor, hay esperanza, no para siempre, dice Isaías, habrá oscuridad, porque un niño nos es nacido, y ese niño es el Hijo de Dios que está a la diestra. Y cuando habla de la diestra, habla que tiene todo el control, y Él tiene control sobre esto. Los hombres pueden hacer muchas cosas, pero no miremos esto, miremos al Salvador. Que la paz del Señor sea con usted y que Dios le bendiga. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por todos estos mis hermanos amados que oyen hoy la palabra. Señor,
hay una palabra que viene mucho a mi corazón y es la fe. Y hoy toda la tierra mirando tantas cosas, Señor, que son perecederas. Pero, Señor, mucho de tu pueblo estamos tan distraídos porque no hemos mirado, Señor, no hemos mirado tu rostro, porque no hemos pasado tiempo contigo. Señor, tu palabra dice que este evangelio de fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Señor, a tu pueblo haznos vivir por esa fe cada día, Señor, un día a la vez. Pero aquellos que no te conocen, que puedan estar recibiendo el mensaje de salvación, que puedan estar recibiendo tu palabra, que salva, que sana y que da vida eterna. Oro que en aquellos que no te conocen, pero que hoy han hecho su decisión de fe, hoy han deseado, hoy han querido recibirte en su corazón, ahí encerrados donde están en sus casas, que tú toques sus vidas, que hables a sus corazones y que traigas salvación y vida eterna. Pero a un pueblo que también está encerrado, pero no en esas cuatro paredes, sino encerrado en el propio corazón, aún un corazón que se pueda estar engañando a sí mismo. Yo te ruego que te entrones en nuestro corazón, que tomes el control y la dirección de nuestra vida. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, por toda la iglesia en toda la tierra, por toda la iglesia, Señor, especialmente hoy te ruego por México, por Michoacán, por todos mis hermanos que están en diferentes ciudades, Señor, mis hermanos en la ciudad de Lázaro Cárdenas, que están pasando tiempos difíciles, Señor. Hazles ver tu rostro, Señor, para que esa fe vuelva nuevamente a crecer y a fortalecerse, Señor, y así a predicar a Cristo. Y por todos mis hermanos en Uruapan, en Morelia, en Tepalcatepec, Señor, en diferentes lugares, en Nueva Italia, en La Huacana, Señor, en Cualcomán, en Aquila, en Chinicuila, en diferentes lugares. Yo te ruego, Señor, por todos mis hermanos de tantos lugares donde nos has permitido llevar esa palabra de salvación y vida eterna, que venga, Señor, tu poder, que venga tu palabra y envía muchos misioneros, envía muchos obreros, porque la mies es mucha, Señor, pero los obreros pocos. Por favor, Señor de la mies. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, por todos mis hermanos que hoy están enfermos. Oro, Señor, que venga sanidad sobre ellos, porque tu palabra de evangelio no solo ha sido para salvación, sino también para sanidad, Señor. Y en el nombre de Jesús, todos mis hermanos que estén padeciendo una enfermedad como el coronavirus, como el cáncer, oro, Señor, por ellos. Y si tú tienes fe para sanidad, pon tu mano sobre tu corazón, pon tu mano sobre tu pecho, pon tu mano sobre cada parte de tu cuerpo y créele al Señor. El Señor es poderoso. El evangelio no es de palabras persuasivas, sino de poder por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oro, Señor. Invoco tu sangre preciosa, la sangre de Cristo, sobre la vida de mis hermanos, para que venga sanidad sobre ellos, aquellos enfermos del corazón, enfermos de artritis, enfermos de diabetes, de toda enfermedad, de cánceres, Señor. Tú has sanado y seguirás sanando, Padre, en el nombre de Jesús. Sana a mis hermanos, Señor. Todos aquellos que estén poniendo su mano, Señor. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Obra y reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y la sanidad y la paz de Jesucristo venga sobre ellos. En el nombre de Jesús. Y aquellos que tienen temor y miedo, Señor, reprende todo ese temor y miedo. Por mis hermanos enfermos, Señor, allá en Perú, Señor. Oramos por este hermano de nuestra hermana Jessica, Señor. En el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, fluye, toca, ministra, Padre. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, y creemos que tú estarás obrando sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios de milagros. Dios de milagros. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pon tu mano y créele al Señor. Cree la palabra de verdad del Evangelio. Cristo no solo murió por nuestros pecados, también murió por nuestras enfermedades. En el nombre de Jesús, bendigo todo enfermo. Y oro que la paz de Jesucristo,
que sobrepasa todo entendimiento, sobrepase sus vidas. En el nombre de Jesús. Y el suegro de mi hermano Cuauhtémoc también, Señor, lo bendecimos. Y oramos por su sanidad. Y oramos por su paz. Y oramos, Señor, que venga vida para él. En el nombre de Jesús. Si tú quieres, Señor. Gracias, precioso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Salvador. Y si hay enfermos, Señor, tócalos, tócalos, tócalos. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Que la paz de Cristo sea con ustedes.